Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de las 22 letras hebreas y el día de hoy vamos a platicar sobre la letra Taf, la letra Taf que tiene un valor numérico de 400. También se le llama como cruz, es la cruz, esotéricamente se le conoce como cruz, se le conoce como firma y une los senderos de Yesod y de Malhut. Recordemos que Yesod pues, representa la mente subconsciente y representa todo ese misticismo que hay para entrar dentro de nuestra mente subconsciente. Malhut es este mundo, es la revelación, es la manifestación física, es la revelación de la luz. Cabalísticamente también se le conoce como Yeshua HaMashiach, que es como la parte de cómo materializar cosas, cómo manifestar cosas, cómo utilizar nuestra mente subconsciente para propiciar cosas, para precipitar situaciones, cómo afectar nuestra mente subconsciente para que ciertas circunstancias que nosotros queremos ver reflejadas en nuestra vida, pues puedan venir a la forma. Y es que cuando hablamos de entrar a la mente subconsciente, pues hablamos de una dimensión no física donde nosotros podemos accesar a través de estados alterados de conciencia. Por ejemplo, momentos en donde entramos como en esos estados alterados de conciencia de manera natural, pues momentos antes de quedarnos dormidos, por ejemplo, ese momento justo antes, esos minutos, segundos antes de quedarte dormido, donde entramos en un estado de conciencia elevada, entramos en una vibración elevada y nuestra vibración se eleva y comenzamos a fluir en una frecuencia vibratoria muy profunda donde desde ese lugar podemos utilizar, por ejemplo, la imaginación como una forma en la que nosotros pudiéramos darle vida a algo en este mundo físico, o sea, elevarnos a un estado vibratorio alto de manera natural, pues a través del proceso del sueño, ¿no? Pero también cuando nosotros meditamos y nos llevamos a ese estado de meditación profunda, y en ese estado de meditación profunda nosotros podemos imaginar, podemos visualizar, podemos vislumbrar cosas dentro de nuestra mente, esas cosas que podemos vislumbrar de nuestra mente, si las aceptamos en ese momento como algo real, como algo cierto, estamos impregnándolas dentro de nuestra mente subconsciente y entonces eso traería a este mundo físico circunstancias para revelar esa realidad. En nuestra mente subconsciente están pues todas nuestras conversaciones mentales, por ejemplo, ¿no? Cuando a una persona se le presenta una situación, digamos un reto económico, y aparece este reto económico en su vida de esa persona y la persona empieza a decir, híjole, no puedo con esa situación, es demasiado, ¿por qué tengo que estar haciendo eso? Y tenemos una conversación mental con la situación. Esa conversación mental que tenemos con esa situación va a cambiar y a transformar nuestra realidad en función de que va a ir grabando nuestro subconsciente con esa conversación, con la emoción de esa conversación, con las limitaciones de esa conversación, y nuestra realidad va a tener esas limitaciones y va a propiciar eventos que me hagan sentir de esa manera. Por esa razón, la mente subconsciente debe grabarse con otro tipo de pensamientos, con otro tipo de emociones, para que nuestro mundo físico tenga eventos, tenga momentos, tenga situaciones que me lleven a sentirme próspero, que me lleven a sentirme alegre, que me lleven a sentirme contento, que me lleven a sentirme amado, que me lleven a sentirme saludable, que me lleven a sentirme como una persona completamente distinta.
Conectar con la sabiduría es conectar con un estado de conciencia en el que nosotros podemos definir nuestra realidad, definir nuestra vida como un momento, en un instante en el que somos plenos y somos felices y tenemos todo aquello que pudiésemos llegar a pensar o imaginar. Cuando nosotros nos sentimos que tenemos todo todo lo que nosotros pudiésemos llegar a tener o imaginar, en ese instante en el que nos sentimos plenos, nos sentimos rebosantes, nos sentimos llenos de luz, en ese justo instante en el que nos sentimos que ya la realidad está ocurriendo en el aquí y en el ahora, en ese momento nosotros impactamos nuestra mente subconsciente y en ese momento revelamos la situación en nuestra vida física. Conectar con la luz, conectar con las cosas físicas es una expresión material de una conversación que hay dentro de nosotros, de una interacción que hay de nosotros con ciertos pensamientos, con ciertos patrones de creencia ante las situaciones que la vida nos trae. Por eso cuando la sabiduría de la Kabbalah te enseña a conocer la vida, te dice, la vida va a tener retos, la vida siempre va a tener situaciones, siempre va a haber cosas en tu vida que van a estar sucediendo, siempre va a haber situaciones que van a estar pasando, siempre va a haber retos. O sea, estudiar Kabbalah o empezar a hacer oración no va a cambiar el hecho de que la vida siempre va a poner retos. Pero conforme la vida nos va poniendo retos, la Kabbalah nos enseña a percibir esos retos, o sea, los debo ver como algo normal de la vida siempre va a traer esos retos. Ahora, el cómo yo interactúo con ese reto internamente es lo que yo voy a poder transformar en esta vida. ¿Cómo interactúo con esta situación, con esto que está pasando? Internamente, ¿cómo respondo? ¿Cómo reacciono a eso? Eso es lo que yo estoy impactando mi subconsciente y así es como va a venir mi futuro y es lo que voy a experimentar en lo subsecuente. Por ejemplo, un reto económico, ¿cómo lo tomo? Como algo positivo, como wow, una oportunidad más de compartir, como una oportunidad más de revelar luz, como una oportunidad más de fluir hacia una situación o lo tomo como una situación en la que me cuesta demasiado trabajo el conectar con esa luz, el conectar con esa bendición, el conectar con esa situación, o lo tomo como algo que me limita, que me bloquea, que me afecta, que me victimiza. ¿De qué manera nos relacionamos con cada una de las cosas que la vida nos está poniendo? Esa es la forma en la que estamos grabando nuestra mente subconsciente. Muchas veces estamos en una forma de victimismo, estamos fluyendo de una manera en la que nos victimizamos de todas las cosas o en la que todo lo vemos como una barrera, como un bloqueo, como algo negativo. Y eso solamente es nuestra conversación mental que tenemos ante la situación. Esa conversación mental graba nuestro subconsciente y eso es lo que vamos a vivir en el futuro, más situaciones como esa para que sigan de alguna manera afectando pues mi realidad. Por esa razón, la sabiduría de la Kabbalah pues nos enseña de una manera muy profunda, de una manera muy precisa, cómo confrontar las situaciones, cómo reaccionar ante las situaciones y cuál debe ser nuestra forma en la que nosotros debemos reaccionar. ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cuál es nuestra actitud? Se dice en la Kabbalah que todas las leyes y principios espirituales que la Kabbalah enseña, pues son los principios y leyes espirituales que conforman una actitud adecuada ante los sucesos de la vida y que cuando nosotros logramos tener esa actitud ante la vida, empezamos a conectar con la luz y empezamos a tener afinidad con la luz. Sin embargo, el tener afinidad con la luz y el conectar con la luz no significa que dejemos de vivir circunstancias, no significa que vamos a dejar de vivir cosas que nos van a representar retos porque nos van a sacar de nuestra zona de confort. Recordemos que de manera inconsciente nosotros buscamos siempre estar en una zona de confort, pero conforme nosotros vemos todas esas situaciones que se nos presentan, veo estas cosas, cómo reacciono ante esas cosas, ahí yo puedo tener una actitud de luz y ahí es donde debo de
generar esa afinidad con la presencia de Dios, afinidad con la luz. Cuando genero esa afinidad con la luz, entonces por fuerza de atracción atraigo una situación de luz, atraigo prosperidad, atraigo amor, atraigo todo lo que la luz contiene. ¿Qué contiene la luz? Amor, salud, paz, prosperidad, todo tipo de bendiciones. Y cuando yo reacciono en afinidad con la luz, en mi actitud ante el cómo tomo las situaciones, pues entonces comenzaríamos a revelar cierta afinidad y esa afinidad comenzaría a traer ciertas bendiciones a nuestra vida. ¿Cómo conectamos con las situaciones? ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones? ¿De qué manera fluimos ante las bendiciones? ¿De qué manera fluimos ante los retos de la vida? Dice la letra Tav, las profundidades del subconsciente y cómo estamos grabados en el subconsciente ante cómo debemos ver la vida. Porque puede ser que estoy grabado en el subconsciente de manera muy negativa y tiendo a juzgar, a criticar, como lo hablábamos en el secreto de la letra Shin, tiendo a juzgar, a criticar, a segregar, a separar con mi percepción las situaciones y un primer principio es dejar pasar ese juicio, ¿no? Para saber cómo conectar con la luz. Y aquí en la letra Taf es cómo yo me voy a relacionar con eso, cómo voy a relacionarme con ese evento, porque cómo voy a reaccionar y cómo voy a actuar, cómo voy a responder, porque cada cosa que pasa en nuestra vida, cabalísticamente sabemos que necesitamos darle una respuesta. Si algo te pasa, si alguien te pregunta, si alguna situación está apareciendo en tu vida, pues simplemente debes dar una respuesta ante esa situación. Debes de revelar una luz, debes de compartir o conectar con la situación. No puedo evadirla, no puedo evitarla, no puedo huir de la situación, debo confrontar la situación. Pero ¿de qué manera la estoy confrontando? ¿La estoy confrontando con luz? ¿Estoy teniendo una actitud de luz ante el evento? ¿Estoy realmente cambiando mi manera de percibir la realidad? O sea, estoy reescribiendo mi subconsciente, porque mi subconsciente va a decir, no, eso es muy negativo, no, eso es muy tonto. Mi subconsciente va a decir, esa situación es muy obvia, o esa situación es muy, o esa persona es muy negativa, ¿no? Y voy a reaccionar con enojo, con indiferencia, con ira, con etcétera, pero ¿cómo poder identificar que detrás de eso está la luz? No juzgo a la persona, no juzgo la situación y luego entonces pienso en conectar con la situación, pienso en conectar con la luz de la situación. Porque muchas veces tomamos a mal todas las cosas que pasan y todas las circunstancias de las cosas que pasan, siempre solemos tomarlas a mal. Pero ¿qué pasaría si en lugar de tomar a mal las situaciones, yo aprendo a conectar con la luz de las situaciones? Aprendo a revelar la luz de las situaciones, aprendo a revelar el potencial que hay detrás de todas esas situaciones. Y esto se logra con esta interacción que tengo conmigo mismo, el cómo me siento en este momento, porque si en este momento me siento mal, significa que me estoy relacionando de forma negativa conmigo mismo, no estoy relacionándome de la manera adecuada conmigo mismo. Si me estuviera relacionando de la manera adecuada conmigo mismo, tendría que sentirme en este momento contento, alegre, una emoción positiva. Cuando tenemos una emoción negativa es porque estoy poniendo mi atención en algo que va en contra totalmente de mi ser superior, de mi energía, de mi luz, de mi esencia. Voy en contra completamente de mi esencia. Por esa razón siento esa emoción negativa. Pero si en ese momento sientes una emoción positiva, significa que estamos afectando de manera positiva a nuestro subconsciente. Ahora, tendemos a poner nuestra atención en un pensamiento negativo, sí, y tendemos a generar esta vibración y esta frecuencia durante todo el día. Por esa razón, afectamos de forma negativa a nuestro subconsciente y de manera robótica la realidad que vivimos es caótica. Pero podríamos transformar esa situación, toda esa realidad, si nosotros empezamos a poner nuestra atención en la luz y poner nuestra atención en cómo quisiera sentirme en este momento, cómo quisiera verme en este momento. Es cómo me veo
y cómo yo quisiera verme en este momento, y ahí pongo mi atención. Cómo en este momento tengo una cierta característica, ciertas circunstancias, y cómo yo quisiera verme en otra situación, en otra circunstancia. Cuando hablamos de la letra Tav, también decimos que representa los niveles interiores del plano astral, o sea, todos los niveles por los que pasamos para conectar con la luz que hay en nosotros. Entonces, ¿qué te digo? Ese plano astral sería como la conversación con los pensamientos. Cada pensamiento que aparece, conversamos con eso. Pasa algo, sale un pensamiento, conversamos con ese pensamiento y reaccionamos. Así es, como que así es el mecanismo. Pasa una situación, sale un pensamiento atacando, juzgando la situación, me interactúo con ese pensamiento y reacciono. ¿Vale? En realidad no estoy teniendo ni siquiera un razonamiento de cómo conectar con esa luz o cómo conectar con la luz o hay luz detrás o Dios está detrás de eso. No hay nada de eso, simplemente hay una reacción ante ese evento. Debemos cuidar que no sean solo reacciones las cosas que nosotros, el cómo nosotros fluyamos con las situaciones, que no solo sea por una reacción, sino que sea algo con pleno consentimiento, con plena conciencia de lo que queremos lograr, de lo que queremos conectar. Dice, la experiencia o la visión de la máquina del universo. Pues el universo funciona a través, como decían los sabios, el deseo es el motor que mueve el universo, ¿no? Y nuestro deseo atrae pensamientos. Entonces, obviamente hay pensamientos sin control porque hay deseos sin control dentro de nosotros, pero si nosotros tuviéramos claro que lo que queremos es afinarnos con la luz, ser como la luz, fluir con la luz, en ese momento estaríamos atrayendo circunstancias y situaciones positivas, porque esas situaciones positivas ya son una realidad en el plano metafísico, ya es algo, no estoy creando algo que no exista, estoy conectando con una realidad que ya existe. Hay una diferencia muy grande entre pensar que el subconsciente crea algo a entender que el subconsciente nos conecta con una realidad que ya existe. Cuando nosotros visualizamos que ya vivimos en una casa que es la casa que queremos, ya en realidad ya existe un yo en una dimensión que tiene una casa así. Entonces, como ya existe, simplemente lo que hacemos es cambiar de película. El subconsciente es la forma en la que el creador cambia nuestra película. Entonces, y todo esto interactúa entre los pensamientos, los sentimientos, la atención. Dice, su corona ha cubierto la propiciatura sobre los querubines y hace resplandecer su gloria. Entonces, también se le conoce como conciencia cósmica. Es la conciencia cósmica o es como este estado de iluminación que podemos buscar, lograr y que podríamos lograr si nosotros supiéramos estar en una buena relación con todas las cosas que pasen. Es un estado de reconciliación y de amor y de bondad con todas las cosas que pasen. Si nosotros estuviéramos en ese estado de dulzura y de bondad con cada cosa que pase y tuviéramos esa conversación con cada pensamiento y reaccionáramos ante las situaciones con esa apreciación y con ese tipo de conciencia, pues empezaríamos a ver un cambio completo en nuestra vida, un cambio completo en nuestra película, empezaríamos a ver cómo cambiaría todo. Obviamente no reaccionamos de esa manera porque no tenemos conciencia de que eso es lo que realmente necesitamos elegir, sino solamente tenemos conciencia de algo que pues en realidad ni siquiera sabemos si eso es lo que queremos o no elegir o si eso es lo mejor para nosotros. No sabemos, no tenemos idea si lo que estoy a punto de decidir es lo mejor para nosotros. Por eso dice, el sabio rige a los elementos, calma las tempestades, cura a los enfermos por su tacto, inteligencia, por su tacto. Entonces, es el cómo reaccionamos con amor, el cómo reaccionamos con compasión, el cómo reaccionamos con bondad, el cómo reaccionamos, pero
no va a ser una reacción natural, va a ser una reacción que tiene que surgir de un no juicio y luego después de no juzgar y hacer un espacio, el entender cómo conectar con la luz, cómo compartir con esta persona y hacer un esfuerzo para ser como la luz, para fluir como la luz, para todo unificarlo en un solo deseo. Y ese deseo debe ser el ser como la luz, debe ser la fuerza que nos una a todos. Porque si todos actuáramos en nuestra vida cotidiana con ese deseo de ser como la luz, podríamos lograr que 20, 100, 200 personas conectadas a un mismo deseo significa que estamos conectados a un mismo campo morfogenético y eso puede traer una realidad metafísica para todos. Podría traer la redención de la humanidad si nosotros juntamos muchos corazones respondiendo ante las acciones de su propia película, queriendo ser como la luz, y esa intención nos une, la intención es la que nos une, la intención es la que nos conecta, la intención es la que nos unifica. Cuando nosotros conectamos con esa intención masiva, entonces podemos revelar al Mesías, revelamos al Mashiach, revelamos a Yeshua HaMashiach. Por eso decíamos que en esta carta es Yeshua HaMashiach o Jesucristo, que es una realidad metafísica del Mesías, en la que si todos nos conectamos a una misma intención y empezamos a no juzgar y empezamos a hacer un trabajo, aunque vivamos en países diferentes o en lugares diferentes, esa unidad nos conecta a una unidad, nos hace formar parte de una unidad, nos forma, nos unifica, pues, unifica nuestra fuerza, unifica nuestro poder, unifica nuestras vivencias, porque el campo morfogenético de esa intención es el mismo, porque viene de un mismo deseo de ser como la luz. Y en ese momento atraemos bendiciones sin fin a nuestra película, atraemos todo tipo de bendiciones a nuestra película. Es importante que nosotros nos mantengamos, como dice aquí, inteligencia administrativa, que administremos nuestra energía de tal manera que no simplemente es reaccionar por reaccionar la vida, no solamente debe ser hacer por hacer las cosas, sino debemos darnos el tiempo, el espacio para que nosotros podamos reaccionar de manera adecuada. Es el yo reacciono, pero trato de ser como la luz. O sea, realmente hago un esfuerzo por ser como la luz. Hago un esfuerzo por no conectarme con ese pensamiento que apareció y trato de fluir y conectar con la luz del Creador. Y eso me genera una afinidad perfecta, me genera una afinidad con Dios. Y en esa afinidad con Dios es como yo puedo lograr revelar o volverme a encontrar con la luz del Creador. La luz del Creador es ese potencial que de alguna manera nosotros necesitamos en conectar y que lo encontramos cuando elegimos tener una intención clara, cuando elegimos darle fuerza a nuestra vida, darle una dirección verdadera a nuestra vida. Esa es la firma del Creador. Cuando una persona logra realmente transformarse y ser como la luz en un evento, esa persona es la firma de Dios, es el rostro de Dios. El mundo conoce al Creador a través de esa persona. Esa persona es una vasija, un canal de luz. Y los demás conocen a Dios a través de ese canal. Cada uno de nosotros tenemos el potencial de ser un canal, pero no lo somos porque no queremos ser como la luz, porque no sabemos que pues nos puede llevar a tener el potencial en nuestra vida, nos puede llevar a adquirir un potencial más grande. Y que ser como la luz involucra cómo conectar, cómo compartir, cómo fluir con esta situación, cómo hacer sentir al otro, cómo revelar la luz, cómo unificar, cómo reunir los pedazos o las piezas que están rotas porque estamos fragmentados. ¿Cómo me ayudo a conectar con ese otro fragmento y lo conecto hacia mí y engarzo con el otro fragmento y engarzo con el otro fragmento así hasta poder lograr tener un rompecabezas armado? La sabiduría nos enseña
que de una u otra manera siempre las cosas que pasan en nuestra vida van a ser para que nosotros podamos transformar o corregir, y cómo el corregir es buscar la unión, y la unión se logra con la conciencia, con la intención. Entonces, obviamente, una persona que tiene la intención de ser como la luz es una persona que va a buscar conectar, no va a buscar la separación, va a evitar la separación, va a evitar cualquier negatividad que pudiese la persona romper su conexión con la luz. El color de esta letra hebrea es el color índigo, la nota musical es la. Conciencia cósmica también es la misión personal, el dominio de uno mismo y el final de la esclavitud. Cuando nosotros aprendemos a usar el mundo de las intenciones y a vivir en el mundo de las intenciones, vamos a estar grabando el subconsciente constantemente, y esto va a hacer que atraigamos una realidad que ni siquiera nos imaginamos, es un potencial. Entonces, de manera práctica, ¿cómo operaría la inteligencia de esta letra? Un ejemplo. Aparece una situación en tu vida que te hace ser egoísta, ¿no? No sé, alguien te hace algo y obviamente te conecta con tu aspecto egoísta y tienes ganas de reaccionar de forma negativa y de insultarlo y golpearlo y decirle cosas, ¿vale? Pero imagínate que de alguna manera tengo ganas de reaccionar de esa manera con esa persona, pero no juzgo la situación, simplemente veo que hay luz detrás de ello y me pregunto cómo puedo fluir con esa situación, cómo puedo revelar luz en este evento. Pues en ese momento me viene la idea de saludar a la persona y sonreírle. Y en ese momento me cuesta mucho trabajo hacerlo porque mi naturaleza es no hacerlo. Y entonces eh, pienso, deseo ser como la luz, fíjate la intención, deseo ser como la luz, lo debo de conectar en el momento con el pensamiento, y entonces sonrío y lo saludo. Aunque en el momento aparentemente no sienta que tengo ganas, pero al hacerlo me estoy vinculando, me estoy conectando con la mente subconsciente, y eso va a hacer que la realidad que yo empiece a traer sea el campo morfogenético de la luz o de las personas que desean ser como la luz, porque el deseo mueve al universo. Entonces, y si cada acción que yo hago la conecto para ser como la luz, soy como la luz, yo soy como la luz, yo soy como la luz, yo soy como la luz, vas a ir viendo cómo eventualmente tu película empieza a mejorar y a mejorar y a mejorar y a mejorar, y así de forma infinita. Por esa razón, hay que estudiar Kabbalah. Te invito a que entres a otros cursos, a que busques más información, a que conectes con la sabiduría de la Kabbalah, para que juntos podamos revelar la luz del Mashiach.